Cambia el ánimo de ciertas personas en solo 24 horas. ¿A qué me refiero? A las personas que estaban siguiendo el precio del petróleo. Los países miembros de la OPEP, pero sobre todo Arabia Saudita y Rusia, que no hace parte de la OPEP, pero ha estado aliado con la OPEP desde hace varios años, terminaron llegando a un acuerdo histórico. ¿Por qué histórico? Porque decidieron que van a recortar durante los meses de mayo y junio 10 millones de barriles diarios. ¿Cuánto es eso? Se preguntarán ustedes. Eso es más o menos la 10ª parte de la producción mundial. Recortar la 10ª parte de la producción mundial, ¿para qué? Para ver si empiezan a subir los precios. Ese acuerdo nos trajo mucho optimismo y nos trajo muchas ilusiones, justamente porque todos esperábamos que subieran los precios. ¿Y qué pasó el día de ayer? Los precios subieron 1%, solo 1%, a $32 el barril de Brent terminó el día de ayer el mercado internacional. Quiere decir que el recorte histórico más grande que ha hecho la OPEP en toda su historia solamente tuvo ese resultado. Pues sí, solamente tuvo ese resultado por dos motivos. Por una parte, porque la caída de la demanda generada por la recesión que se está incubando en el mundo es más grande que el recorte que está anunciando la OPEP. Es decir, la demanda va a caer, dicen los expertos más o menos, en 20 millones de barriles diarios. Por lo tanto, recortar en solo 10 millones de barriles diarios la oferta no va a hacer reaccionar el precio. Punto número 1. Pero punto número 2. Existen dudas, a pesar del acuerdo que se alcanzó, de que a lo largo del tiempo y a lo largo de los meses se pueda garantizar que los países miembros de la OPEP cumplan con lo acordado. Tradicionalmente lo que ha sucedido es que los países grandes y los países más poderosos, principalmente Arabia Saudita, terminan cumpliendo con un acuerdo de este estilo, mientras que los países más chiquitos lentamente le empiezan a sacar el cuerpo, empiezan a contrabandear. Bueno, contrabandear es un decir porque no es de hecho contrabando, pero sí empiezan a meter más y más barriles en el mercado y se termina incumpliendo el acuerdo. Y sobre todo la gran pregunta de fondo, ¿qué va a hacer Estados Unidos, que hoy en día es el mayor productor mundial? De alguna manera lo que dicen los analistas es que va a recortar 2 millones de barriles diarios al final del año. Pero a diferencia de Arabia Saudita y a diferencia de Rusia, Trump no tiene un manejo directo sobre la capacidad de exportar de sus empresas y por lo tanto no puede garantizar absolutamente nada. Por el momento, como diría Pambelé, es mejor ser un poquito más rico que un poquito más pobre. Es mejor que las cosas estén en $32 por barril en este momento y que quizás el promedio del año vaya a estar en $35 por barril, que lo que estábamos hace unos cuantos días por allá en los $25 el barril. Vamos a ver cómo sigue esto. Washington es consciente de que no podrá lograr que Rusia cambie su postura sobre los temas de la agenda internacional como Venezuela. Lo ha asegurado el presidente Vladimir Putin en una entrevista. Da la sensación de que está tratando de quebrarnos con su agenda. Venezuela. No creo que nadie esté tratando de quebrarnos con nada. Se entiende que todo el mundo es consciente de que eso es poco probable. Vladimir Putin también subrayó que en cuanto las autoridades de Estados Unidos estén listas y maduren, a Rusia le complacerá desarrollar las relaciones. Sin embargo, destacó que el propio país norteamericano tendría que decidir si lo necesita. Al mismo tiempo, precisó que Donald Trump no puede hacer todo lo que desea en cuanto a sus relaciones con Moscú, ya que está limitado por el sistema político de su nación. Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия.
Hola, ¿qué tal a todos? El presidente estadounidense Donald Trump augura que un golpe militar en Venezuela podría estar triunfando rápidamente. El presidente estadounidense ha hecho estas declaraciones aprovechando su paso por la ONU. Es un régimen que francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares lo deciden, dijo Trump. Seguimos la situación y veremos lo que pasa, pero lo que está sucediendo en Venezuela es realmente inaceptable y sé que para Colombia y otros países vecinos también resulta inaceptable. Trump ha hecho estas declaraciones aprovechando su paso por la ONU, donde dice que es un régimen que francamente podría ser derrotado rápidamente si los militares colaboran, señores. Mis amigos, y continuando con las noticias del día en Venezuela, señores, una vez más vamos con el llamado que hace el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, en el exilio en España, a todos los militares venezolanos. Ledesma ha hecho un llamado a los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en un video que ha sido difundido en Twitter. Este llamado que ha hecho Ledesma a todos los militares ha sido para apartar a Diosdado Cabello y a Nicolás y a todos los capos del régimen de Venezuela. Ha llamado a todos los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Venezolana para sacar definitivamente del poder al dictador y a sus lacayos y así poder recuperar, señores, el orden democrático en la nación caribeña. Yo le digo a los militares, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, que tienen que escoger entre seguir defendiendo o amparando una narcotiranía o apoyar el sueño por la libertad. Que tienen que escoger entre disparar a matar a un pueblo que está sublevado contra toda esta crisis o defender la Constitución Nacional. Que tienen que escoger entre un juicio en la Corte Penal Internacional o la propuesta de amnistía que ha hecho el presidente Juan. A los oficiales y a la tropa de la Fuerza Armada Nacional, que también son pueblos, pero un pueblo armado y un pueblo uniformado que tienen la obligación constitucional de defender la República, sus instituciones y la integridad de nuestro pueblo. Ledesma ha asegurado tener informaciones de que más del 90% de los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas ya se encuentran de acuerdo con la propuesta de gobierno de transición que se ha dado en los recientes días y que ha recibido el apoyo inmediato del presidente encargado Juan Guaidó y el rechazo del régimen de Nicolás. Recientemente se hizo una proposición a Venezuela de un gobierno de emergencia de salvación nacional. Tengo informaciones que esa alternativa goza de la aceptación y el respaldo de más del 95% de esos oficiales y esa tropa de la Fuerza Armada Nacional. Ledesma ha dicho a los militares y a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional que tienen que elegir entre continuar defendiendo o amparando a Nicolás o de apoyar el sueño por la libertad, señores militares. Me refiero a ese 95% de oficiales y soldados que nada tienen que ver ni con el terrorismo, ni con el narcotráfico, ni con la violación de derechos humanos, ni con corrupción. Tienen que escoger entre tirar de un objeto y hacer daño a la gente o acabar con un pueblo que está sublevado contra toda esta dificultad del país y defender la Constitución Nacional, señores. Tienen que escoger, tienen que elegir entre un juicio en la Corte Penal Internacional con la propuesta de amnistía que ha hecho el presidente estadounidense. Señores, este ha sido el llamado que ha hecho Antonio Ledesma a las Fuerzas Armadas Militares venezolanas, señores. Y en otra información de lo que está sucediendo en Venezuela, el mercado Mercosur ha evaluado las propuestas para poder repatriar a todos los ciudadanos que se encuentran varados en Venezuela por la pandemia. En estas condiciones permanecen muchos de los migrantes que han podido regresar a Venezuela luego de su retorno voluntario. Ellos piden ayuda de los organismos internacionales para que agilicen los protocolos de ingreso a su país. No hay agua, no hay comida, no hay transporte, no hay nada, muchachos, nada. Todo lo están usando como tema político. Nos tienen aquí encerrados, nosotros decimos que no queremos ir así sea a pie, no nos dejan ir para ningún lado. Denuncian que no tienen cómo llegar a sus destinos porque no hay ningún tipo de transporte. En medio de la incertidumbre y una situación bastante precaria, no hay agua, no hay comida. Han tratado de volver a su país y no hay transporte, no hay nada. De la improcedencia y las consecuencias que podía tener el refugio de venezolanos que retornaban al país sin sintomatología y con resultado de prueba rápida negativa. Insistimos en que estas personas deben ser trasladadas a sus estados para que los respectivos gobernadores asuman la cuarentena de todos estos venezolanos. Comienzan a verse nada más salir de Bogotá. Son cientos de venezolanos migrantes en Colombia. Se han lanzado a la carretera por desesperación. Están dispuestos a caminar más de 600 kilómetros para volver a su país. La cuarentena por el coronavirus les ha dejado sin nada. Señores, y continuamos con esta travesía de los inmigrantes venezolanos, personas que están caminando para llegar a su país.
La mayoría ha decidido caminar en grupo, pero observen sus pies. Muchos subirán montañas de más de 3.000 metros calzando sandalias de playa. Otros lo hacen con niños. En el camino también hay buenos samaritanos. Orlando reparte comida y bebida a los migrantes. Y realmente tienen es que irse caminando porque no tienen para un transporte, no tienen ni un peso para devolverse, por lo tanto lo están haciendo a pie y con la ayuda de lo que la gente en el camino les pueda estar dando. El peligro que más corren ellos de pronto es el coronavirus, porque entre ellos, como de pronto me di cuenta, ellos de pronto se hacen todos muy juntos, como una gran tribu, comen, hablan muy directamente ellos, no se lavan las manos. Entonces el enemigo número uno sigue siendo el coronavirus y el número dos es el coronahambre. El coronahambre es algo terrible que está pasando en estas carreteras con ellos. Bueno, mis amigos, y seguimos con más noticias de Venezuela. El mandatario venezolano ha saludado al Papa Francisco en Semana Santa, quien ha pedido la condonación de la deuda externa de los países latinoamericanos. De cara a toda esta alteración mundial, Nicolás está de acuerdo con lo que dijo el Papa de quitar las sanciones contra los países en medio de toda esta enfermedad mundial, que se puedan condonar las deudas de los países suramericanos y recibir la ayuda directa de los organismos financieros mundiales, quien ha ratificado la solicitud de apoyo a todos los organismos internacionales porque necesita ese apoyo, que cesen las sanciones, que cesen la persecución, el bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro país, ha dicho el señor Nicolás Maduro en medio de toda esta incertidumbre que está pasando el mundo por esta enfermedad mundial. Venezuela ha ratificado la solicitud de apoyo a todos los organismos internacionales. Venezuela necesita el apoyo internacional y que cesen las sanciones, la persecución y el bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro país. Se refirió también al cuidado que supuestamente han tenido con respecto a la enfermedad mundial, donde él muestra ciertas cifras de cómo va el país con respecto a este tema. Si nosotros no hubiéramos tomado las medidas que tomamos desde el mismo 13 y 16 de marzo, nosotros hoy tuviéramos en Venezuela, oído a toda Venezuela, más de 27.000 casos, más de 27.000 casos. Tuviéramos más de 1.000 fallecidos, Dios nos libre, 1.080 fallecidos. Y tuviéramos 1.620 compatriotas enfermos en situación grave en las unidades de cuidado intensivo. Aquí están las cifras. ¿Sí será verdad esto que dice el señor Nicolás? ¿Sí serán realmente estas las cifras? Sigamos con la información de lo que nos enseña el señor Nicolás. Aquí están las cifras de lo que hubiera sido si no hubiéramos tenido una cuarentena tan ejemplar, tan organizada, tan consciente de toda Venezuela. Señores, y en medio de toda esta situación, Nicolás Maduro quiere demostrar su faceta de católico, donde agradece al Papa Francisco por las bendiciones que le ha dado al país venezolano. Quiero darle las gracias al Papa Francisco y por pedir que cesen las sanciones y la persecución contra Venezuela. Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. ¿Qué querrá decir el señor Nicolás Maduro cuando dice que está de acuerdo con lo que dice el Papa de que cesen las sanciones? Veamos a ver a dónde quiere llegar el señor Nicolás con todo esto. De acuerdo totalmente con el Papa Francisco. Cesen las sanciones contra los países en medio de esta pandemia y se pueda condonar la deuda de todos los países del sur y recibir la ayuda directa de los organismos financieros mundiales. Venezuela ha ratificado su solicitud de apoyo a todos los organismos internacionales y que cesen las sanciones, la persecución y el bloqueo económico y financiero y comercial contra nuestro país, de acuerdo con el Papa. Y continuamos con más información de las cosas que dice que hace el señor Nicolás. Por un lado, agradeciendo al Papa Francisco por sus bendiciones al país venezolano, y por el otro, observen ustedes qué opinan, mis amigos. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Los cantos de Leguá al son del tambor
de los pueblos afroamericanos. Nos debemos sentir orgullosos de ser hijos e hijas de la madre África. Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. En este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo. De que no le tema a Dios, eso sí lo tenemos y bien claro, señor Nicolás. Señores, ¿ya vieron las contradicciones del señor Nicolás con respecto a sus creencias? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios en la casilla de mensajes del canal. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Ya no creemos en intermediarios y menos en estos diablos con sotana. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nadie cree en estos diablos con sotana. Por mi culpa, por mi culpa. Amigos, los dejo para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Todas las personas que ingresen desde Cúcuta hacia el territorio venezolano serán y son recibidos con los brazos abiertos por el pueblo de Venezuela. Hemos tenido en los últimos días un flujo importante de venezolanos regresando a nuestra patria por los ataques de xenofobia, de discriminación, de rechazo de gobiernos del Cartel de Lima contra nuestros connacionales. Y bueno, están en condiciones en una cuarentena donde se les garantiza la alimentación gratuita, el alojamiento gratuito y la atención médica gratuita. La alimentación gratuita, el alojamiento gratuito y la atención médica gratuita. Cientos de venezolanos han salido de Colombia para regresar a Venezuela por la llegada del brote que ha estado afectando la salud en todo el mundo. Según las autoridades colombianas, desde el 4 de abril inició el retorno de los venezolanos ante la grave situación que padecen por los efectos del corona. Sin embargo, al llegar a Venezuela han sido obligados a realizar un aislamiento preventivo en albergues que el gobierno nacional dispuso para recibirlos. Pero la realidad es que tales albergues no están lo suficientemente preparados para recibir tan magnitud de personas, puesto que a muchos les ha tocado dormir en el piso. Vean, hay alrededor de 1000 personas, o sea, es lo que se calcula. Sabíamos que habían 700, pero han llegado más y más y ahora hay alrededor de 1000 personas. ¿Qué pasa? Y aquí, muchachos, nos están usando como carne de escudo, temas políticos aquí, ni nos están dando no nos están dando alimentación, mejor dicho, nos tienen allá, miren, ahí dormimos todo aglomerado en plena pandemia, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué están haciendo? Están llenando un bus, sacan videos de cuando la gente se monta y tal, le dan la vuelta al terminal y vuelven y bajan la gente para usarlo como tema político, que están ayudando a la gente. Miren cómo está la gente ahí. Otra cosa muy importante, como es un tema político, intentan decir que todos los países nos trataron mal, que nos echaron a la calle, que bla 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 bla. Eso es mentira. Colombia nos trató muy bien, nos ayudó, nos dio de comer, nos trajo gratis hasta nuestro destino que era Cúcuta. Ahí nos volvieron a dar comida y nos acompañaron hasta que pasamos el puente. De aquí para acá, en lo que pasamos el puente, todo fino, todo perfecto. Ahí así haciéndonos los test y todo, salimos todo negativo. En lo que llegamos aquí al terminal, ahí es donde se sacaron las uñas las locas estas. No hay agua, no hay comida, no hay transporte, no hay nada, muchachos. No nos dejan ir para ningún lado. Aquí le voy a dar la opinión de uno de los que está más aquí. ¿Qué opinas tú aquí de todo esto que está pasando aquí? Es grave la situación que estamos pasando porque tenemos mujeres embarazadas acá. Por ejemplo, tengo la mujer mía que está embarazada y no ha comido nada desde que llegó acá. No nos colabora ni con agua, nada. ¿Cuántos días tienes tú aquí? 3. 3 días aquí y no te han dado un plato de comida. 2 arepitas a la mujer nada más. Hermano, ¿cuántos días tienes tú aquí? Tengo 2 días ya, pero nada. Se presentó un momento de tensión y lo que hicieron fue golpearnos un poco, muchachos, aquí. O sea, todos los de ellos amedrentar y no resolver nada. O sea, esto es prácticamente un SOS para que el mundo sepa lo que está pasando en esta vaina. Los migrantes denuncian que en estos centros no cuentan con las condiciones básicas para habitar en ellos. Asimismo, destacan que en el centro educativo Ciclo Básico Táchira, lugar en el que están, les entregan alimentos descompuestos mientras cumplen con el aislamiento tras haber cruzado la frontera. Esta es la situación que estamos viviendo nosotros los aislados que estamos acá.
El presidente Maduro dice que nos tiene hoteles de lujo y mire cómo estamos acá. Estas son las condiciones. Durmiendo en el piso. Los propios muñequitos no hacen nada. ¿Cómo es posible? Nada comida cruda. Claro, eso está podrido. La comida piche. Ya agarra eso, Daniela. Ya está la pluma. Mira, del tiro la tensión se me subió. Eso es lo que da es asco. Para impedir que puedan ser utilizadas las escuelas como albergues de inmigrantes que ingresaron por la frontera, vecinos de distintas zonas del Táchira han salido a oponerse y soldar los portones de las escuelas, pues consideran que es riesgoso para las comunidades alojar a quienes regresaron al país. En la escuela Manuel Felipe Rugeles de San Cristóbal llegaron civiles a intentar abrir el portón, según indicaron, porque sería usado como albergue de inmigrantes, por lo que la comunidad salió para impedirlo. Entre gritos, insultos y empujones, los residentes del sitio impidieron que los visitantes entraran a la institución. Amigos, en estos momentos ciudadanos de la parroquia del Palotal trancan lo que es la vía principal para llegar a esta zona que conecta también con lo que es el municipio Pedro María Ureña. Vamos a tratar de escuchar las declaraciones de la ciudadanía. ¿Quién se encuentra aquí en este momento? Hola, buen día, ¿me hace su nombre por favor? Roberto Sarmiento. Señor Roberto, ¿cuál es el motivo de esta protesta? El motivo de la protesta es que no queremos que nos traigan más gente que está llegando de los viajeros. No es que no los queramos, pero la comunidad no está preparada para recibir a nadie. Las escuelas son pequeñas, no tenemos agua, no tenemos gas, no hay electricidad y no están adecuadas para recibir gente. Es más, la comunidad nos hemos estado portando bien con la cuarentena, hemos estado, no hay, hasta ahorita no hay ni siquiera el primer caso aquí en la comunidad y no queremos que haya un brote de virus y que no lo puedan frenar. ¿Cuántas personas están ahorita en la escuela de los retornados? Ya nos trajeron a las 3 de la mañana, como un ladrón meterse a una casa, los trajeron y los metieron ahí. ¿Cuántas personas tienen? Como 500 personas, como 150 o 200 personas hay. Ya la metieron, ya no tenemos oportunidad, pero tenemos otra escuelita en la parte alta que también quieren meterla y tenemos un liceo que también lo quieren meter. Lo uno, no hay agua, aquí este barrio dura un mes sin agua, al mes y medio llega agua. Lo otro, entregan las áreas destruidas para que después los niños vayan a estudiar, no vamos a tener aulas, no vamos a tener nada. Y entonces no queremos que cada gobernación, que cada se encargue de la gente, que la lleven a sus estados y se encarguen de tenerle un sitio adecuado, no las escuelas, no las comunidades, que estamos sanas. No queremos más que nos contaminen, estamos sanas hasta hoy, hasta el día de hoy estamos sanas, sin contaminación. No queremos que nos contaminemos, tenemos niños, ancianos, y todo. No queremos que nos contaminen. Estaremos las 24/7 aquí defendiendo el pueblo de nosotros, cuidando a los niños, cuidando a la gente. ¿Cuál es su nombre? Sandro Silva. ¿Por qué se niegan ustedes específicamente? Nos negamos por eso, porque nosotros estamos bien, ninguno estamos enfermos, entonces hemos cuidado la cuarentena para que entonces vengan otros así de papota, como dice uno, a dañarnos la broma que ya tenemos organizada. ¿Cuál cree usted que es la alternativa entonces? Bueno, que cada quien se lo lleven para su estado, lo de aquí, los gochos, como dicen, se quedan en su estado, los del Táchira se quedan en su estado, los de Harina para su estado, los de Socopó para su estado, cada quien, claro que lo pongan en el comando. Porque no lo meten en el estadio, como meten en el estadio. Para que no haya tanto problema por los niños, eso está en la carpita, ya duerme toda la gente, le hagan sus baños, porque aquí no hay baños, no hay agua, no hay nada. No en los sitios, no en los barrios. No en las comunidades. Son venezolanos y los queremos mucho. Bien, son parte de las declaraciones de la comunidad aquí de la parroquia del Palotal. Ellos le piden a las autoridades que estos retornados sean llevados a otros lugares más alejados de las comunidades o a los propios estados de origen de estos ciudadanos. Bien, son las informaciones, son las declaraciones de los ciudadanos que se encuentran a esta hora protestando acá en lo que es la vía principal que conecta con el Palotal y luego con el municipio de Pedro María Ureña. En estos momentos han llegado un grupo de efectivos de la Guardia Nacional y de la policía para tratar de mediar con los manifestantes, quienes aseguraron que van a
a ser guardias para evitar que sigan trayendo estas personas para lo que es esta zona que ellos consideran que no es la más adecuada para albergar a estos retornados que están llegando de Colombia y de otras naciones. Por un lado, es una buena decisión lo impuesto por el gobierno de Maduro, por el bien de la salud para evitar la expansión del brote, pero por lo menos debieron de tener todo preparado antes de que las personas que retornaban al país tuvieran una zona digna donde alojarse cómodamente, dotada con suministros básicos y comida para poder cumplir con el aislamiento. Pero no, es todo lo contrario. Con esto nos damos cuenta que para el gobierno de Nicolás lo que menos le importa es su pueblo, y creen que diciendo falsedades enfrente de una cámara, el pueblo venezolano creerá lo que dicen y se va a quedar callado. Hoy todo queda al descubierto aquí. Déjanos tus comentarios acerca de todo esto. En otras noticias, William Bromfield, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, expone todas las opciones militares que posee Estados Unidos a la hora de intervenir en un país. Escuchen muy atentos a todo lo que dice, porque es realmente increíble. Una invasión sería negativa, pero no es la única manera de la opción militar. Por ejemplo, la presencia de una o dos fragatas de mi país o de cualquier otro país, quizás una milla más lejos de las aguas nacionales de Venezuela, para controlar y decidir cuál carguero sale o entra y cuál no. En otras palabras, un bloqueo es una opción militar. O hay un comando en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hoy que se llama el Comando Cyber Command. Ellos tienen la capacidad de hacer ciberataque, de eliminar la capacidad de comando y control de Fuerzas Armadas o de seguridad de otros países. Esa es una opción militar. O me dicen que hay soldados, aviadores, sentados en algunas oficinas en, por ejemplo, el estado de Arizona en los Estados Unidos, que con un apriete de un botón puede lanzar algo, municiones de precisión, que pueden llegar a su blanco, que puede ser 3 o 4 mil kilómetros lejos, su blanco con certeza dentro de 3 metros, 10 pies, de impactar al blanco indicado a cualquier hora del día o de la noche. No es una invasión, pero sí es una opción militar. Y finalmente, sí, ya que estoy corriendo en esto, el concepto de zonas seguras o zonas de seguridad para desplazados internos, una zona más o menos de seguridad para ellos, o para recibir y distribuir ayuda humanitaria a venezolanos, ciudadanos venezolanos con hambre, sin medicina. Eso es algún tipo de opción militar. En otras palabras, les invito a sus oyentes, a su audiencia, de pensar no en la opción militar del siglo pasado, pero de la opción militar. Pero una cosa, y concluyo con eso, mi consejo a mi propio gobierno es que, ya que ellos han dicho claramente, específicamente, honestamente y transparentemente, públicamente, que si el régimen de Nicolás Maduro se atenta en contra de la persona de Juan Guaidó, habrán consecuencias, y definitivamente está incluido en eso la opción militar, que no haya duda alguna sobre eso. Mientras tanto, en Venezuela, los casos de infectados por corona siguen aumentando. Este es el último informe. Haciendo seguimiento permanentemente de las medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro en el marco del estado de alarma decretado conforme a nuestra Constitución de la República. Queremos informar que en las últimas 24 horas se han detectado 4 nuevos casos, 2 de ellos en el estado Aragua, 1 en el estado Táchira y 1 en el distrito capital. Esto coloca a Venezuela en 175 casos al día del 10 de abril.
Como hemos venido haciendo, vamos a dar referencia de cada uno de estos casos para que en los estados, en las localidades, quienes tengan conocimiento sobre algunos de estos casos, bueno, voluntariamente tomen las previsiones de contactar a nuestro sistema de salud a los efectos de la detección para realizarles las pruebas en el despesquisaje debido. El primer caso es una persona femenina de 37 años de edad del estado Aragua, tiene antecedentes de contacto con un paciente fallecido. Si ustedes recuerdan ese lamentable caso, era un trabajador de la industria textil que tenía además una comorbilidad por enfermedades respiratorias. Esta persona estuvo hospitalizada en una clínica en Maracay, inicia síntomas con dolor de garganta, fiebre, estornudo y cansancio el 29 de marzo. Se le tomó una prueba rápida, repito, en el proceso de pesquisaje y dio positiva el día de hoy a la prueba PCR. Esta persona ya se encuentra ingresada en un CDI del estado Aragua. En este caso se dio por transmisión con contacto con una persona que había sido positivo. El segundo caso es una femenina también de 27 años del estado Aragua, trabaja en la gobernación. Esta persona además tiene un embarazo de 31 semanas, tiene como antecedente viaje a Colombia e ingresó a nuestro país el 15 de marzo. Ya esta persona también se encuentra hospitalizada en un hospital Centinela. El tercer caso es un masculino de 34 años del estado Táchira. Es un analista, tiene antecedentes de viaje a República Dominicana e ingresó a nuestro país el 25 de marzo. Se le realizó la prueba y dio positivo el día de hoy. Igualmente está ingresado en un CDI del estado Táchira. El cuarto y último caso del día es una femenina de 27 años del distrito Capital, de ocupación chef, trabajadora de un restaurante. Este es un caso que está bajo estudio porque no se ha determinado aún algún tipo de contacto con una persona que ya esté contagiada o que haya realizado algún viaje reciente. Por lo tanto, se presume que es un caso local y que está bajo investigación para determinar también. Quiero darle las gracias al Papa Francisco por sus bendiciones sobre Venezuela y por pedir que cesen las sanciones y la persecución contra Venezuela. ¿Tenemos el video? Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y no hace acepción de personas. Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. ¿No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas? Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. De acuerdo totalmente con el Papa Francisco, cesen las sanciones contra los países en medio de esta pandemia y se pueda condonar la deuda de todos los países del sur y recibir la ayuda directa de los organismos financieros mundiales. Venezuela ha ratificado su solicitud de apoyo a todos los organismos internacionales. Venezuela necesita apoyo internacional y que cesen las sanciones, la persecución y el bloqueo económico y financiero y comercial contra nuestro país, de acuerdo con el Papa, para seguir afrontando esta pandemia en el transcurso de las semanas y meses que están por venir.
No es por ser pesimista, señor Nicolás, pero es que no estamos en la época en que la iglesia era la máxima autoridad del mundo. Es decir, no crea que por las palabras del Papa Francisco, Estados Unidos va a quitar las sanciones. No crea que va a dejar la presión en contra de su gobierno y van a olvidar todo lo que han hecho. Y además, ni crea que con eso le ablandarán el corazón a Donald Trump. O quién sabe. Por otra parte, Nicolás asegura que en Venezuela el brote de corona está controlado, pero todavía no nos explicamos por qué piden y reciben tanta ayuda humanitaria. ¿Será que todo lo que hablan en público es solo una fachada y verdaderamente las cifras están elevadas y por eso ocultan la verdad para que los vean como unos héroes ante los ojos del mundo? ¿Ustedes qué opinan? Seguimos recibiendo mensajes de solidaridad en el mundo, apoyo internacional, pero lo más importante, más allá de la solidaridad, del apoyo internacional, lo más importante de todo somos nosotros, es Venezuela. Cuidarnos, tenemos focos peligrosos. Yo he mandado refuerzos al Táchira, a la frontera. Allá estamos atendiendo a miles de venezolanos y venezolanas que vienen de Colombia, Ecuador, Perú, huyendo de la xenofobia, de la explotación, huyendo de la miseria. Hemos visto videos de cómo la policía colombiana de manera criminal ataca a una mujer venezolana en Bogotá, una mujer embarazada, y le pega con un rolo eléctrico, ¡pac!, y la tira al piso desmayada. Eso ha corrido por las redes. Ustedes lo han visto por las redes, ¿verdad? Tenemos imágenes dantescas de la xenofobia miserable contra los venezolanos y las venezolanas, y aquí los hemos recibido, eso sí, con los protocolos estrictos de seguridad. Y yo les pido a todos los venezolanos y venezolanas que me están viendo en la frontera y que han regresado, les pido a ustedes más que nadie conciencia, disciplina, sacrificio. Venezuela los recibe con los brazos abiertos, pero ustedes tienen que cumplir con Venezuela ahora. Venezuela les da todo, pero les exige también, les exige disciplina, les exige cumplimiento del protocolo, les exige cumplimiento de las normas de salud en las condiciones mejores que se pueda tener. Ahora Nicolás afirma que los venezolanos que retornan a su país y tienen el carnet de la patria, les llegará los bonos que tienen acumulados por todo el tiempo que estuvieron fuera del país. ¿Será cierto todo esto? Pendiente de la frontera, cada hora, recibiendo reportes. Hemos mandado todo, colchones, colchonetas, alimentos, medicinas. Lo que le pido a todo el que esté ingresando es que ingrese con espíritu de colaboración. Lo llevaremos hasta su casa, a todos los vamos a llevar hasta su casa. El 80% tiene carnet de la patria. Esto es un elemento importante. El 80% que ingresa, Darío, tiene su carnecito de la patria, aquí está, perdón que le diga carnecito, su carnet de la patria querido, y lo han guardado, lo han atesorado. Han pasado por 1000 vicisitudes, pero todos regresan con su carnet de la patria. Algunos no tienen cédula, no tienen pasaporte, pero tienen su carnet de la patria guardado. Y al llegar comienza a sonar ping, 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 y entrar todos los bonos que durante un año le hemos dado al pueblo para proteger a la familia venezolana de la guerra económica, del bloqueo de Donald Trump. ¿Qué te parece, vicepresidente? Llegan a Venezuela y el carnet de la patria los abraza desde que entran. Se les hace la prueba de salud, se les protege a los niños, se les protege a ellos. Les cae el carnet de la patria, les caen los bonos y después los llevamos para su casa. ¿Lo quieren con hielo o sin hielo? Es lo único que falta preguntarlo, ¿con hielo o sin hielo? On the rock, tienen patria, ¿oyeron? Aprendan a amar a su patria Venezuela, aquí donde se les trata con dignidad, con respeto, con amor. Todos los venezolanos en amor. Según Nicolás, este es el cuerpo de científicos que fueron enviados al Táchira para los análisis del corona en ese estado. Vamos a ver parte del esfuerzo científico que hacemos para protegernos del brote de corona que nos viene de Colombia. Adelante. Saludos, señor presidente. Nos encontramos en el laboratorio de bioseguridad del Instituto de Higiene Rafael Rasquel. Este laboratorio de bioseguridad ha sido trasladado para el estado Táchira para garantizar las condiciones de diagnóstico y de operación que nos permitan atender a los connacionales que están ingresando al país para el diagnóstico oportuno del COVID-19. Es un laboratorio que cuenta con toda la infraestructura tecnológica y equipamiento, así como el personal calificado del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rasquel y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, INI. Es una muestra, señor presidente, de las instrucciones que usted nos ha dado para colocar la ciencia, la tecnología y la salud al servicio del pueblo bolivariano.
Bueno, ya está nuestra ministra con este equipo móvil, científico. Este equipo lo adquirimos para hacer todos los protocolos de protección de Venezuela. Le pido toda la colaboración de la población de la frontera, de Ureña, de San Antonio, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la policía, a las autoridades civiles, a las autoridades sanitarias. Es muy importante que nosotros nos mantengamos al máximo nivel de cuidados. Nuevamente Nicolás asegura que hay grupos encargados de mentir todo lo que según él realmente pasa con los casos de corona en Venezuela. Esto fue lo que dijo. Pensando en los próximos 30 días, pensando, porque hay que pensar, esto no es una carrera de velocidad, aquí nadie puede estar apurado, es la salud de tu familia, querido compatriota, querida compatriota, es tu salud. Nadie es invulnerable e inmune a esta pandemia. Hemos logrado contenerla, sí, es verdad, pero no hemos logrado romper las cadenas todavía de transmisión. Y tenemos grandes amenazas que nos vienen de Colombia y de Brasil. Esto no ha pasado todavía. Esto no es una carrera de velocidad. Nadie puede estar apurado. Esto es una carrera de distancia, esto es un maratón de 100 kilómetros. Pues. Hay que administrar las energías y la fuerza para avanzar acompasado. Aquí nadie se puede prestar para crear rumores, para mentir. Hay que actuar con la verdad, con la ciencia, con la veracidad, con la certeza. Hemos detectado una campaña de los enemigos de la patria para mentir, y hay que salirle al paso a la mentira y a las guerras psicológicas con la verdad y con la justicia, porque es terrorismo psicológico tratar de mentir sobre situaciones que no ocurren en algunos lugares. A buen entendedor, pocas palabras. Terrorismo psicológico. Es delito lo que ha hecho alguna gente. Así de sencillo. Cada quien se retrate con sus acciones. Cada quien se haga responsable de sus acciones. Hay que actuar con la verdad, con la certeza, con la ciencia y seguir avanzando nosotros en los temas que tenemos nosotros pendientes. Así que Venezuela a continuar de manera disciplinada, unida, consciente, voluntaria en esta cuarentena preventiva que nos va a permitir terminar de romper las cadenas de transmisión y nos va a permitir en las semanas que están por venir controlar los focos de amenaza que nos vienen de Colombia, de Brasil, del norte. Toda una batalla donde la humanidad va a estar bastante tiempo. Quiero hablar con la verdad, con la razón. Nosotros hemos estado planificando los escenarios del regreso a la normalidad relativa. Nunca la vida será igual. Quien lo crea se está autoengañando o quiere engañar a los demás. La vida no será la misma. Cuando volvamos a la normalidad, volveremos con protocolos estrictos de seguridad sanitaria. El único país que ha vuelto a la normalidad es la ciudad de Wuhan, en China. Y ya hay experiencias allí de lo que son las normativas sanitarias para tomar el transporte público. Ya hay experiencia de qué actividades han vuelto a la vida económica, etcétera, etcétera. Este es el protocolo que deben cumplir las personas que retornan a su país. Es un proceso bastante estricto, pero sabemos que el confinamiento de estas personas es deplorable porque los tienen a la gran mayoría durmiendo en el piso y aguantando hambre. Es una situación bastante lamentable. Atendiendo todos los temas, atendiendo a nuestro pueblo. Tenemos un video que nos está llegando desde el Táchira. El Táchira es muy importante. Ahí yo he tenido al comandante estratégico operacional pendiente personalmente del Táchira, Remigio Ceballos. Vamos a escuchar el reporte de ellos desde el Táchira, en vivo y directo, a esta hora. Adelante. Saludos, presidente. Nos encontramos aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar, San Antonio, Estado Táchira. Me acompaña el compatriota Merel Maldonado, jefe de misiones y grandes misiones del gobierno revolucionario. El mayor general Humán Bornia, jefe de la REDI, y el general Julián Moronta, jefe de la SODI. Estamos aquí en lo que hemos denominado el PAS, punto de atención social. Los camaradas que vienen entrando desde Colombia y otras latitudes, primero pasan por un túnel de desinfección, luego llegan a este módulo. Aquí nuestra policía migratoria le coloca el detector de temperatura y a la vez le hace el chequeo con el cactahuella. De esa manera conocemos el perfil, quién es la persona que está ingresando y sus características. Mervin, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, así es, presidente. Saludos a toda Venezuela. Como lo ha instruido usted,
aquí estamos, con los brazos abiertos, recibiendo a nuestros connacionales que en el medio de esta pandemia regresan a la patria, regresan a su casa, cumpliendo con todos los protocolos médicos, civiles, de seguridad y también de protección social, a través del Carnet de la Patria, herramienta que usted ha creado para que todos tengan por la vía del BQR, a través del sistema Patria, toda la protección social. Desde hace 8 días, los 5.791 connacionales que han ingresado y que van al periodo de observación de 15 días, tienen garantizada toda la protección social, como por ejemplo el bono que usted ha orientado esta semana y el bono de Semana Santa, protector. Sí, presidente. Luego se pasa a este otro módulo donde nuestra policía migratoria hace un chequeo de detalle de dónde viene, por qué regresaron, si tienen familiares, si tienen niños, etc. Y de esa manera vamos elaborando una ficha técnica personalizada de cada uno de los connacionales que van entrando a Venezuela. Luego de ahí, presidente, nos dirigimos a este módulo de vital importancia, que es el módulo de despistaje. Se encuentra con nosotros la coronela Amelia Freser, directora única de salud del Estado Táchira. ¿Qué nos dice, coronela? En efecto, comandante presidente, en este sitio se le realiza la prueba de despistaje de PR, la prueba corta a todos los conciudadanos que ingresan al país. Seguidamente pasan al puesto de atención integral médica, donde son evaluados para determinar cualquier otra patología y darle el tratamiento oportuno. Sí, bueno, presidente, luego de eso, del despistaje de cualquier otra patología, se pasa al sistema Patria, como ya le explicó Meryl Maldonado, luego el sistema de protección en niños, niñas y adolescentes, para luego dirigirse al PAS, al puesto de atención social integral, donde tiene toda la cobertura social, alimentación, salud, recreación, atención integral y además la prueba del PCR que ya tenemos aquí en el laboratorio para el despistaje final. Y por supuesto, ¿qué nos dice aquí el general Guzmán Bornia, jefe de la radio? Y comandante jefe, en perfecta unión cívico, Guzmán Bornia, estamos desplegados a fin de darle fiel cumplimiento a las instrucciones impartidas por usted y así evitar la propagación del coronavirus en todo el territorio nacional. Bueno, presidente, como usted está viendo, estrictamente sus instrucciones, dando esta dura batalla por nuestro pueblo y garantizando, como usted lo ha señalado, la paz, la tranquilidad y la salud de todos los venezolanos. Ahora, según Nicolás, la pandemia hace milagros porque Trump anunció que se unían a la OPEP. bueno, todos estos temas, estaba comentando con la vicepresidenta. Hoy hubo videoconferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, con la participación de Rusia y de los países exportadores de petróleo que no son de la OPEP. Los suscriptores del acuerdo diciembre 2016 se han reunido y hemos ratificado la OPEP+, los acuerdos para estabilizar el mercado petrolero mundial, para recuperar los precios del petróleo. Y estos acuerdos, por primera vez en la historia, han sido refrendados por el G20. Inclusive nuestro mayor aliado, Donald Trump, dice: el gran acuerdo de petróleo con la OPEP+ está hecho. Dice Donald Trump. Se dan cuenta que la pandemia hace milagros. A partir de la madrugada de hoy en Venezuela, ya el día en Asia, ya está amaneciendo en Asia, los precios petroleros se estabilizarán, el mercado petrolero se estabilizará y será la base para la recuperación financiera, comercial y económica de la economía del mundo post-pandemia. Lo dijimos en el 2016, es el camino correcto. En muchas cosas habrá que bregar, insistir, argumentar y luchar hasta que logremos un mundo de paz, de cooperación. Un nuevo mundo nacerá de esta batalla que estamos dando. Venezuela, seguimos en batalla. Venezuela, seguimos avanzando.